Hoy vamos a mejorar o intentar por lo menos mejorar nuestra capacidad de concentración, ¿no? Algo que en ocasiones es difícil. Con la tendencia que tenemos en general a la dispersión, pues hoy ponemos precisamente foco porque tenemos a todos nuestros chicos universitarios de exámenes y bueno, la concentración es una de las herramientas clave a la hora de estudiar, pero que en el día a día nos viene muy bien para cualquier actividad cotidiana. Estamos sometidos a muchísima información, vamos siempre en multitarea y el hecho de perder esa concentración hace que podamos cometer errores y que incluso nos demos cuenta al final que abarcamos mucho más de lo que somos capaces de gestionar o que podríamos llevar a cabo esas tareas con una mayor calidad y sobre todo con una mayor satisfacción, que es lo que al final importa. Pues sobre todo hoy dirigido, ¿no?, a todos estos estudiantes universitarios que están en exámenes y que están en las bibliotecas o incluso en casa y no nos vamos a distraer, o sea que vamos a dar esos consejos. Va por ellos y vamos a ejemplificarlo con el ámbito de estudiar, pero evidentemente tener el chip activado de que podemos aplicarlo en cualquier tarea, pues de nuestro trabajo o de nuestra agenda diaria en nuestra vida particular, de aquellas cosas que tenemos que llevar a cabo, con las que nos hemos comprometido día a día. Entonces, siguiendo el ejemplo un poco de estos nuestros queridos estudiantes, bueno, para trabajar esa concentración es importante que tengamos en cuenta el espacio, por ejemplo, del estudio, de esa actividad que requiere esa concentración. Librarnos de distracciones o, como decimos con los niños, buscar el mismo sitio para hacer las tareas o el mismo lugar, no tanto rular, pues hoy lo hacemos en el salón, mañana en tu habitación, es decir, crear nuestro espacio de concentración. Que probablemente en casa ya tengamos uno nuestro, ese rincón donde generalmente nos sentamos a leer, ese lugar o ese puesto en el sofá que nos gusta para estar tranquilos, utilizar todo aquello que nos resuene y que nos haga sentir cómodos y por tanto va a potenciar el que podamos centrarnos en una actividad y no prestar tanta atención a posibles distracciones. Importante crear nuestro propio espacio de concentración. Buscar el mismo sitio. Podemos utilizar y aplicar algunas tácticas y algunas técnicas que empleamos habitualmente para relajarnos. La relajación está directamente relacionada con la concentración, con lo cual, pues por ejemplo, cuando vemos que nos estamos dispersando o que me despisto, focalizar rápidamente en algo que nada tenga que ver con esa actividad y puede ser un objeto. Pues yo me imagino un estudiante y puede ser el estuche o puede ser un bolígrafo o puede ser cualquier objeto que tengamos al lado. Evidentemente, a la hora de estudiar, cuanto más lejos podamos tener el móvil y en silencio guardado en un cajón, que WhatsApp, Facebook y demás, es una tentación a la que hay que prestar la atención para tener en cuenta que nos puede quitar muchísimo tiempo de aquello que hemos decidido llevar a cabo, llevar a término y hacerlo de la mejor manera posible. Con lo cual, pues puede ser simplemente con un lápiz o el subrayador que tienes y solamente fijarte en su color, en su textura, es decir, en aquello observable, sin ningún tipo de juicio de valor, si pinta o no pinta, si me gusta o no me gusta, no vamos a eso, solamente nuestro trabajo va a ser observar un objeto cotidiano que tengamos ahí. Incluso podemos utilizar el mismo siempre, de manera que estamos acostumbrados a conectar nuestra mente en el momento en el que nos dispersamos, que de alguna manera en ese objeto tenemos un anclaje que nos conecta con esa concentración. Otro sencillo truco es prestar atención, en vez de a un objeto, a nuestra respiración. Volvemos a lo mismo. Sin pensar si respiro muy rápido o voy muy despacio o si se me acelera el pulso, nada. Simplemente es observar cómo entra el aire por mis pulmones, cómo entra por la nariz y llega a nuestros pulmones, cómo se levanta o baja el pecho en función de si estoy en plena inspiración o expiración. Simplemente observar. La atención es clave en el ámbito de la concentración, con lo cual todo ello nos va a ayudar un montón. Oye, ¿y los tapones sirven de concentración? Hay a quien sí y hay a quien le pone más nervioso. Esto, como todo, damos trucos que habitualmente suelen servir, pero no hay receta. De hecho, hay personas que se concentran especialmente con un tipo de música que, por ejemplo, para mí sería impensable ponerme música, yo qué sé, rockera o música con letra, y sin embargo hay personas que le viene muy bien. Entonces, prestar atención a aquellas cosas que nos ayudan a conectar está fenomenal. Buscar nuestras propias técnicas, siempre huir de las recetas, que nos sirva como referencia, pero esto no es una receta ni va a misa, ni muchísimo menos. Tenemos el contexto, prestamos atención a un objeto o una respiración. Es el momento de que pensemos también en posibilidades. Es decir, si en un momento determinado veo que me estoy dispersando, puede ser interesante cambiar el contexto.
cambiar el contexto de cara a eliminar aquello que me está distrayendo, o si no se da el caso, imagínate que es importante mantener la concentración en una reunión con más personas y a lo mejor esa reunión hay muchos ruidos externos. El crear nuestra propia, de alguna manera, burbuja de cristal, imaginarla, nos puede ayudar. Es decir, estos son tácticas, son técnicas. A mí esta me suele funcionar bastante bien. Y si no, jugar a modular en nuestra imaginación cómo es ese contexto. Si estoy en un entorno muy ruidoso, imaginar un lugar que a mí me resulta sencillo para poderme concentrar. Y no hace falta, por ejemplo, una reunión. Cuando estamos estudiando en una biblioteca pública y aunque haya silencio, solamente el ruido del lapicero del de al lado ya nos está descentrando. Conectar con esa imagen de ese lugar, de ese contexto que para nosotros es más agradable y más potenciador de esa concentración y traerlo a la consciencia y emplearlo en ese momento. Nos va a venir fenomenal. Cuando vemos que llevamos mucho tiempo de concentración, esto es obvio, o sea, cuando llevamos mucho rato, los descansos, el cuidar nuestro, intentar dormir, tener unas rutinas, incluso aprovechar cuando tenemos más energía que nos permite concentrarnos de mejor manera. Si por la noche hay personas que estudian mucho mejor por la noche y hay personas que prefieren madrugar. El tantear, como siempre, observar cuáles son nuestros mecanismos de funcionamiento y aplicarlos en la medida que a cada uno de nosotros nos resuene de mejor manera. Y en el momento que estamos cansados, cambiemos de actividad. Por ejemplo, salir a dar un paseo, o simplemente en el momento que vemos que es que no hay manera de concentrarnos, con Nerea, por ejemplo, aplicamos un truco que cuando pierde la concentración, cuando está con la tarea y empieza a ponerse nerviosa porque ya empieza a no apetecerme, es venga, respiramos, que eso además se la da fenomenal y es un truqui muy sencillo para los peques, y luego puede ser simplemente cambiar rápidamente de actividad y es, bueno, pues vamos a ir desde la habitación, que es donde está su mesa de estudiar, hasta el salón, te vas a fijar en cuántas luces hay en el techo, vienes y me lo cuentas. Y nos centramos, a la mente la sacamos la parte consciente de aquello que nos estaba bloqueando o que nos parecía aburrido o que nos estábamos empezando a dispersar, de alguna manera tacatá, cambiamos un poco el chip y volvemos otra vez a la actividad. Quien dice eso dice poder hacer deporte o darte una ducha o... Cuidado con el picar, siempre y cuando sea algo que no sea cada vez que estoy nervioso, cuando me distraigo, como, pues que tengamos en cuenta también hábitos saludables, actividades saludables, etcétera. Y un tiempo limitado también. Y un tiempo limitado. Si hay quien en exámenes, ¿verdad, chicos? En exámenes son épocas de tensión, nos ponemos hasta arriba de comida que menos sana es cualquier cosa. De todo, ¿no? Pero bueno, cambiamos un poco esa actividad. Como esto requiere un trabajo de esfuerzo, mantener la concentración, la atención, el mero hecho de estudiar, ya que lo estamos ejemplificando aquí hoy, requiere un esfuerzo importante, el retarnos a nosotros mismos con el esfuerzo. Cuando creemos que es que ya no me apetece más, ya no puedo más, ya es que me distraigo mucho, la técnica de 5 minutos más. Solamente mantenerlo 5 minutos más. Y durante 5 minutos lo das todo. Es como cuando estás en una máquina del gimnasio, queda el último minuto, venga, a darlo todo. Entonces, esa técnica además potencia nuestra capacidad de atención. Estamos esforzando la máquina, estamos trabajando en mejorar nuestra concentración. Siempre nos va a venir fenomenal el hacernos consciente de todo el proceso que requiere esa concentración. Cómo me siento, incluso después de ese reto de 5 minutos. ¿Qué premio me voy a dar? Volvemos a recordar siempre la importancia de los micropremios. Me he sobreesforzado, vuelvo a hacer balance de cómo me siento, qué satisfacción me da el haberme esforzado 5 minutos más, y un descanso pues que sea adecuado al tiempo o al esfuerzo que estamos poniendo en esa concentración. Cuando perdemos las ganas con una actividad concreta, conectar inmediatamente con nuestra motivación, con nuestro para qué. Tanto que hablamos de objetivos, una determinada tarea que nos lleva a un objetivo, es decir, tengo que aprobar esta asignatura para poder hacer prácticas en verano, que me den los créditos suficientes y sacar la carrera y dedicarme a, cuanto más conectados estemos con todo el camino y con la meta final, más nos va a servir enganchar esa motivación, porque hay un para qué, no solamente el esfuerzo por el esfuerzo. Cobra sentido, con lo cual
potencia nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de esfuerzo y de concentración. Y en último lugar, teniendo en cuenta todos estos parámetros, nos ocurre un poco como en la meditación. Hay veces que es inevitable, nos queremos concentrar, nos queremos concentrar, nos queremos concentrar, pero es inevitable que llegue el pensamiento de pues tengo que hacer no sé qué cosa mañana, tengo que entregar el trabajo de, tenía que haber ido a la farmacia por. Entonces, no bloquear esos pensamientos, no hacer como que no están, porque van a estar insistentemente en nuestra consciencia ahí requiriendo nuestra atención, pero sí aprender a gestionarlos, y puede ser desde tener simplemente una hoja en blanco, si nos suele ocurrir, y apuntar esos pensamientos como diciendo, vale, para después de este rato en el que me comprometo con mi concentración, ya me haré cargo. Que llega un pensamiento, coges el papel, lo escribes y para luego, y después ya lo gestionarás. Generalmente suele ayudarnos mucho a volver a ese punto de concentración óptimo para conseguir aquellos objetivos. En resumen, buscar nuestros propios trucos, respetar nuestros propios ritmos, comprometernos y esforzarnos, y tener en cuenta cuál es el para qué, cuál es el objetivo en el que se enmarca esta tarea que nos requiere este esfuerzo a la hora de concentrarnos. Bueno, pues esperemos que les hayan servido estos consejos, que hablando también ya de meditación, un día Azu nos vas a dar técnicas de meditación, porque bueno, hay mucha gente que le puede interesar, ¿no? ¿Para qué sirve la meditación, si realmente es beneficiosa? Y esos 5 o 10 minutos al día que dicen, y cómo se hace, ¿para qué nos sirve para nuestro cuerpo? Ok, pues tomo nota y prometo prepararlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, a ti.